Habla Yadi Camacho. Vamos a iniciar la presentación que les tenemos preparada para hoy, para al final poder hacer como un juego que dinamice un poco y refresque todos los conocimientos adquiridos durante el curso como tal. Carlitos, por favor, compartimos la presentación y vamos a iniciar la grabación. La directora Carolina Castaño, los tutores Jenny Marisol Cayachoa, Yadimilena Camacho y Carlos Eduardo Otero les dan una cordial bienvenida por la asistencia a esta preparación para la prueba objetiva cerrada, evaluación final POC. Es muy importante que tengamos claro que esta evaluación abre este fin de semana. No tiene reconocimiento facial, la mayoría de evaluaciones fueron aplazadas, entonces esta evaluación no tiene reconocimiento facial y se hace entre mayo 15 y mayo 16. Entonces vamos a ver, siguiente por favor. ¿Cuál es el objetivo general de este encuentro? Pues evaluar los conceptos desarrollados en la unidad 1, 2 y 3 durante el curso. Como objetivos específicos, pues vamos a tener el reconocer algunos conceptos básicos sobre lenguaje simbólico, lenguaje natural, elaboración de las tablas de verdad y un repaso de las leyes de inferencia o reglas de inferencia lógica. Identificar los tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas de manera que nos permitan dar solución a esas situaciones problemáticas y aplicar la teoría de conjuntos para dar solución a los problemas de la vida real. Creo que la que más fresca tenemos es la de conjuntos, entonces es importante que pues hagamos un breve repaso de las anteriores. Listo. Entonces, en agenda, como ustedes pueden ver, nosotros ya pasamos por todas nuestras actividades. Tengamos claro que el curso se aprueba con 300 puntos, ¿cierto? De los cuales, pues ya están, digamos, todos obtenidos. La pretarea nos asignaba 25 puntos, la tarea 1 100 puntos, la tarea 2 100 puntos y la tarea 3, que es la de mayor ponderación, la que estamos definiendo. Algunos estudiantes que no alcanzaron a sustentar, por favor, buscar a su tutor. El último plazo es este viernes, en miras de que no dejen ir esos 80 puntos. Y vamos a la más, digamos, a donde recogemos la cosecha de todo lo que sembramos, que es la evaluación final. ¿Por qué les digo recogemos la cosecha? Pues porque realmente ahí podemos medir el afianzamiento de estos conocimientos adquiridos durante estas 3 unidades. ¿Qué es lo más importante? Pues que tengamos claro la fecha de apertura. Abre el 15 de mayo y cierra el 16. Como recomendación especial, no dejen para el último momento. Es una prueba que está presentada por casi 10,000 estudiantes a nivel nacional. Se pueden presentar dificultades con la plataforma, entonces mejor no nos arriesguemos. ¿Qué pasa si se llega a presentar una dificultad de internet? Por ejemplo, deben escribir directamente a la directora del curso, Carolina Castaño, con una evidencia, obviamente, para que ella el lunes pueda analizar cada uno de esos casos y ella definitivamente pues decidirá si se le da un intento o no. Si el estudiante no la presenta, tiene un derecho a un supletorio, ¿cierto? Pero ese supletorio tiene un costo, entonces lo mejor es que tratemos de hacerla, no tratemos sino la hagamos, ¿no? Obviamente, de la mejor manera, leyendo muy bien,
enfatizando, porque a veces que una I, que una O en esto del lenguaje simbólico, lenguaje natural, entonces puede cambiar las reglas y digamos, la solución que nosotros elijamos. Entonces, la mayor recomendación es leer muy bien. Tener claro que son 25 preguntas. La siguiente, por favor. Eh, es una actividad individual, tiene 125 puntos de los 500, entonces con esta actividad vamos a mejorar mucho nuestro promedio. La mayoría de estudiantes, muchos ya tienen el curso aprobado, entonces hay que esmerarse por hacer una muy buena POC en miras de que nuestro promedio académico pues quede muy bien. Los que no, pues para poder aprobar el curso no vayan a dejar estos 125 puntos. Son 25 preguntas, les dan 2 horas de tiempo y el tipo de preguntas es de única respuesta o de selección múltiple, de análisis de relación, y ahora más adelante pues vamos a mirar pues unos modelos en miras de que ustedes tengan un poco de claridad. El tipo de retroalimentación es automática. ¿Por qué? Ustedes tienen un único intento. Esto es una prueba nacional. No es como en la pretarea que nosotros les dábamos intentos mientras ustedes afianzaban, mientras ustedes se introducían en el, digamos, en el curso como tal. Aquí nada, no se puede modificar nada. Entonces yo sí les invito a que elijan una hora del día donde estén muy concentrados, que su internet esté pues bueno, digámoslo así, y nada, hacerle con la mayor de las actitudes para, para pues que tengamos muy buenos resultados. Siguiente, por favor. El tipo de preguntas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de con qué tipo de preguntas es que nosotros nos vamos a encontrar. Les dicen que es un solo enunciado con 4 opciones, ¿cierto? Y solo una respuesta es correcta. Entonces, lo que nosotros debemos es leer muy bien ese enunciado, la definición correcta de un conjunto universal. Universal, a veces no, por la rapidez no leemos completamente y cambia el sentido. Seleccione una respuesta. Es un conjunto formado por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado, o es un conjunto que presenta un número infinito de elementos, o es un conjunto que no está formado por ningún elemento, o es un conjunto que presenta un número finito de elementos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de conjunto universal, nosotros decíamos que tiene un contexto determinado de los elementos que nosotros estamos analizando. Entonces, bajo ese criterio, pues la respuesta que más se amolda a esta pregunta es la respuesta A. Esto en miras de darles un ejemplo. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, otro tipo de pregunta es cuando se desarrolló en torno a un enunciado y hay 4 opciones de respuesta, pero 2 de estas opciones responden correctamente. Entonces, marque D si la 3 y la 4 son correctas. Entonces, este tipo nosotros lo podemos tener en un papelito, pues en miras de nosotros no irnos a confundir y para estar leyendo todo el tiempo. Entonces, ya sabemos que es única respuesta y múltiple respuesta. Entonces, marque D si la 3 y la 4 son correctas, marque B si la 1 y la 3 son correctas, marque A si 1 y 2 son correctas y marque C si 2 y 4 son correctas. Entonces, cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva conduzca a una tautología, una recomendación, una contingencia, una negación. Nosotros en nuestro conocimiento ya nos acordamos que dependiendo del resultado de una tabla puede ser tautología si todas son verdaderas, ¿cierto? Contradicción si todas son falsas, y contingencia si hay algunas verdaderas y algunas falsas. Entonces nosotros vemos que es la 1 y la 3. Son conceptos básicos de lo que vimos en la unidad 1. ¿Cuál fue la unidad 1? Pues todo lo que es proposiciones, tablas de verdad, leyes de inferencia. En la unidad 2, que son cuantificadores,
todos los cuadros de categorización. Entonces es importante tener esos documentos a la mano en miras de poder aprovecharlos. No es nada de memoria, solo es poder saber ubicarnos en el contexto académico de lo que vimos y poder resolver pues de la mejor manera. Siguiente, por favor. Y el tipo de pregunta, análisis de la relación. Entonces, este tipo de preguntas consta de dos proposiciones. Si una afirmación y la razón unidas por la palabra ¿por qué? El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Entonces, para responder este tipo de preguntas, debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las opciones dadas. Pero entonces también es importante que tengamos en un papelito la otra forma de pregunta, pues para no estar leyendo toda esa información y estar familiarizados. Entonces, márquese si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Marcamos B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Y marcamos A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación. ¿Listo? Entonces, iniciamos nosotros a leer la intersección entre dos conjuntos A y B. Se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B, ¿cierto? Porque si se demuestra simbólicamente la intersección, se expresa como. Entonces, A interceptado con B es un X tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Entonces, nosotros vemos que la afirmación y la razón son verdaderas, ¿cierto? Y la razón es una explicación de esa afirmación. Entonces, en eso consiste los tres tipos de preguntas. Vamos a dar inicio al repaso de cada una de las unidades como lo más importante, lo que debemos, en lo que debemos como enfatizar. Ya hiciste tu micrófono, gracias. Me lo cerró Carlitos. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, el primer concepto importante que vimos nosotros de la unidad 1 era qué era una proposición, ¿cierto? Entonces sabemos que es una oración que puede tener un grado de veracidad verdadero o falso. Eso es lo que nosotros tenemos que saber de una proposición. No podemos decir que auxilio sea una proposición, ¿cierto? Porque nosotros no podemos saber si es verdadero o falso. En ese orden de ideas, decíamos que las proposiciones se representan por letras minúsculas y iniciaban desde la P, Q, R, S en adelante. Entonces, aquí hay ejemplos de proposiciones. Van a encontrar ese tipo de expresiones y de pronto les puedan preguntar si es una proposición, si es verdadera, si es falsa, si es simple, si es compuesta. Entonces, la siguiente, por favor. Hay dos tipos de proposiciones. La primera se conoce como simple o atómica. Este segundo nombre a veces sale en esos exámenes y nosotros pues no nos dedicamos como a enfatizar en ello y es importante que lo sepamos. Simple o atómica y compuesta o molecular. ¿Cuál es la proposición simple? Pues la que no tiene conectores y la proposición compuesta es la que une dos o más proposiciones por medio de conectores. ¿Listo? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos proposiciones simples, sencillamente, tienen sujeto, tienen predicado, se puede decir si es verdadera o si es falsa. La ballena es roja, la raíz cuadrada de 16 es 4, Gustavo es alto, Teresa va a la escuela. Entonces, son proposiciones, ¿cierto? Son expresiones que se le pueden dar el grado de veracidad. Siguiente, por favor.
Estas moleculares, nosotros ya vemos estas conectores en rojo, entonces es importante que nosotros tengamos claro que cuando tenemos esos conectores ya tenemos proposiciones compuestas. Un ejemplo, terminaré rápido, sí, solo sí, me doy prisa. Si Yolanda es estudiosa, entonces pasará el examen. El 1 es el primer número primo y es mayor que 0. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo claro eso, debemos repasar cuáles son nuestros conectores lógicos y sabemos que son 5, que tenemos el primero, que era el gorrito, ¿se acuerdan el gorrito? Que en lenguaje natural tienen un lenguaje simbólico y tienen un lenguaje natural. Entonces, esta es una tablita que pueden tener a la mano en miras de que cuando ustedes vean que les están haciendo una pregunta de conectores lógicos, pues se pueden ayudar. No hay que aprenderse de verdad nada de memoria, pero sí saber usar la información, entenderla, leer bien y poder definir y escoger la respuesta correcta. Entonces, el conector I, que es la conjunción, el conector O, que es la disyunción, ¿cierto? La flechita, que nosotros sabemos que es el condicional, sí, entonces, si pasa esto, entonces pasa otra cosa, eso se llama un antecedente y un consecuente. El sí y solo sí, recordamos que son las dos flechitas, y el no, que es la negación. Sencillamente cambiarle la veracidad a una proposición. Si tenemos una proposición verdadera, pues al aplicar la negación vamos a tenerle esa proposición falsa. Si la tenemos falsa, al aplicarla vamos a tener la proposición verdadera. Entonces, lo más importante es este cuadrito para esa unidad 1, al igual que las leyes de inferencia que más adelante vamos a repasar, y la respuesta, el comportamiento, digamos, cómo se operan estos conectores entre proposiciones. De esa manera, pues nosotros podremos resolver cualquier ejercicio teniendo en cuenta la modalidad de las 3 preguntas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que tengamos anotado en un papelito, pues, qué tipo de preguntas nos van a salir y para no estar todo el tiempo devolviéndonos a leer. Aquí el manejo del tiempo es muy, muy importante. Son 2 horas para 25 preguntas. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros sabemos y leíamos y aprendíamos lo que era un lenguaje natural. Entonces, un lenguaje natural es un argumento completo donde nosotros teníamos premisas y donde teníamos una conclusión, ¿cierto? Entonces, veamos este argumento. Si se programan actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas. Para obtener las proposiciones simples, nosotros encerramos primero los conectores y de esa manera sabemos cuántas proposiciones hay en nuestro argumento. Si hay, en ocasiones hay un no, de pronto se puedan estar repitiendo y a eso debemos tener cuidado. Siempre que declaramos las proposiciones simples, las declaramos en positivo. Nada de conectores de negación, nada de conectores condicionales, bicondicionales, conjunción, disyunción, nada. Proposiciones simples es sin conectores. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que la primera proposición, pues se programan actividades académicas, le damos el nombre de la proposición P. Se programan las olimpiadas deportivas, la llamamos Q. Los estudiantes estarán activos, la declaramos en positivo, R. Los estudiantes bajarán su rendimiento académico, S. ¿Listo? A partir de ahí nosotros recorremos el lenguaje natural y construimos el lenguaje simbólico. Entonces veamos que sencillamente es recorrer, ¿cierto? Si P entonces Q, ya sabemos con qué conector enlazamos la proposición P con la proposición Q. Este, por lo tanto, pues me define que acá va otro condicional y los estudiantes
no estarán activos. En este caso, nosotros negamos a ERI, ¿cierto? Colocamos el otro conector que es O y colocamos nuestra siguiente operación. Recorremos ese lenguaje de una manera sencilla, sin adicionar absolutamente nada más. Siguiente, por favor. ¿Cómo construimos una tabla de verdad? Entonces, en el momento que nosotros obtenemos nuestras proposiciones, recordemos que ese número de proposiciones, ¿cierto? Es el que nos va a indicar n. N va a ser igual, por ejemplo, a 3. En este caso es 3. ¿Cómo construimos la tabla? Es 2 elevado a la n. Entonces, 2 elevado a la 3 va a ser 8. De esa manera nosotros construimos nuestra tabla. Entonces, siempre van a ser la mitad verdadera, la mitad falsa, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes tengan abierto el simulador en su pantalla, ¿cierto? Colocan el lenguaje simbólico, determinan, porque les pueden pedir rápidamente saber si es una tautología, una contradicción, una contingencia, pero lo importante es que ustedes sepan manejar esas herramientas rápidamente para que el manejo del tiempo pues sea muy, muy eficiente. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que hacemos es, bueno, aquí estamos mostrando cómo se obtiene una tabla, no nos vamos a enfatizar en eso, sencillamente hay un orden. La siguiente, por favor. Donde nosotros verificamos, bueno, al construirla ya sabemos que es 2 elevado a la n, si es 3 va a ser 2 elevado a la 3, que va a ser 8. Las primeras identificamos las proposiciones simples, asignamos las variables a esas proposiciones simples, obtenemos esa traducción simbólica y hacemos la combinación. La combinación, pues como ya se las expliqué, tenemos acá la tablita de cómo funcionan los conectores, cómo operan los conectores. La siguiente, por favor. Y recordamos cómo operan los conectores o tenemos nuestra tablita. Es muy sencillo. Nosotros sabemos que la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, en otro caso falsa. ¿Cierto? De eso nos pueden preguntar. Puede haber una pregunta donde miran mi concepto de si yo tengo clara la conjunción. Puede ser en lenguaje natural o puede ser en lenguaje simbólico. Pero entonces, ¿qué hago? Pues yo tener a mano mi tabla para saber y para poder responder, para poder interpretar. La disyunción, entonces nosotros vemos que es falsa. Están diciendo en el chat que no se escucha. Por favor, me confirman si se escucha o es solo a Claudia Saavedra. Sí, señora, se está escuchando bien. Listo. Entonces, Claudia, por favor, revisar tu Qué micrófono. pena, profe, no se escucha nada. Sí, se está escuchando muy bien. ¿Revisas, por favor, tu Revisa tu audio? micrófono, porfa. Escucha a veces entrecortado. Entonces es tu internet. Profe, yo la escucho bien. Bueno, vamos a seguir adelante y si no, pues si hay algunas dudas, les compartimos la grabación a aquellas personas que pues no están teniendo la mejor señal en este momento. El audio está perfecto. Gracias a todos. Bueno, la disyunción, nosotros nos damos cuenta que solo responde a falso cuando las dos son falsas, en otro caso verdadero. Entonces, este es otro concepto que se los pueden evaluar. Listo. La conjunción, nosotros nos damos cuenta que es solo falso, ¿cierto? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Miren, en este caso. Y el bicondicional es verdadero cuando tienen el mismo grado de verdad, ¿cierto? Si las dos son verdaderas, es verdadero, o si las dos son falsas, es verdadero. En otro caso, falso. Entonces, lo mejor es tener a la mano esa tablita. Ustedes ya se van dando cuenta cuál es la información importante que debe tener uno, que manejó en todo el curso, y pues sencillamente la tiene uno a la mano. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo llenábamos nosotros? Hay una forma de hacerlo, pero en este caso yo pienso que lo mejor es usar el simulador. Cuando tenemos una tabla de esta manera, había un orden
Y lo primero es hacer las negaciones, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces lo que hacemos es tomar o sea, son dos proposiciones, dos van a ser verdaderas, dos van a ser falsas, una verdadera, una falsa. Y vamos a hacer las negaciones de nuestro lenguaje simbólico. Luego de hacer las negaciones, nosotros procedemos a hacer las premisas y finalmente a operar esas premisas con los conectores para llegar a nuestra conclusión, que en este caso es la negación de P. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Pues sencillamente operar, repasar esos resultados de esos conectores. Ve, aquí nosotros nos damos cuenta que es negar a P, es cambiarle el valor de veracidad. ¿Qué es negar a Q? Cambiar el valor de veracidad de esta columna. Operar P entonces Q, sabemos que es falso, ¿cierto? Cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, en otro caso es verdadero. Luego hacemos en conjunción con no Q, que ya la tenemos acá y sabemos que la conjunción, cuando las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso falso. Siguiente. Finalmente, lo que tenemos acá en esta columna lo operamos en un condicional con no P. Entonces, acá es donde hay que tener cuidado en el condicional porque lo debemos mirar de acá para allá, así como lo estoy marcando. Y en ese caso es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pero acá no vemos ese caso. Entonces, vamos a tener que todas son verdaderas, que es una tautología. Listo, siguiente. ¿Cuándo tenemos una tautología? Este es un concepto que fijo les van a evaluar, que lo tengan claro. ¿Qué es una tautología? ¿Qué es una contradicción? ¿Qué es una contingencia? Entonces veamos, tautología, todos son verdaderos. Contradicción, todos son falsos. Nuestra respuesta de la tabla es falsa. Y contingencia, tenemos algunos verdaderos, algunos falsos. Así haya solo un verdadero, es contingencia, o así haya solo un falso. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto que deben manejar. Por favor, la siguiente. Entonces, vimos lo que todo fue lo que me trabé. Vimos para demostrar la validez de un argumento. Entonces, en lo que yo les decía, hay un orden. Nosotros veíamos todo lo que son las leyes de inferencia. ¿Cuál es el principal concepto que debemos tener? Leyes de inferencia se aplican solo cuando nosotros tenemos una tautología. Entonces, ahí puede haber cascaritas, colocan ustedes su lenguaje simbólico en el simulador, y si no es una tautología, eso sí, introduciendo bien todos los paréntesis, las llaves, cuidando que cada uno de los conectores y de las proposiciones estén bien. Pero si ustedes obtienen una tabla que no sea tautología y en sus respuestas está que no se puede aplicar la ley de inferencia, ese concepto ya lo deben tener. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso para demostrar la validez de un argumento? Asignar las variables proposicionales a cada proposición simple, P, Q, R, S, T. Realizar la traducción lógica de las premisas, lo que conocemos como el lenguaje simbólico. Organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas, ¿cierto? Utilizar las leyes de inferencia que conduzcan a nuevas premisas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar las premisas y vamos a buscar en esas tablitas que veíamos. Perdón, que ahorita, profe, qué pena, dime. profe. La presentación se ve borrosa, profe. Para todos, es que a veces es el video, o sea, por eso les digo, la calidad del internet les permite llegar buen audio o buena imagen. Entonces, depende Perfecta. No, del profe, dice está internet. viendo bien. Yo también la veo súper bien. Sí. Está Entonces, viendo ahí bien. lo que puedes es Igualmente. actualizar tu internet y revisar la conexión. ¿Listo? Bueno, utilizar las reglas de inferencia o reemplazar, que conduzcan a nuevas premisas. O sea,
¿qué es lo importante de tener claro? Que nosotros vamos a tener un grupo de premisas. A esas premisas le vamos a aplicar unas reglas que están establecidas, que no hay que aprendérselas de memoria, que están en una tabla, que sencillamente hay que conocerlas, que las conocimos, ¿cierto? Ya todos sabemos algunos nombres, nos acordamos de un tal modus ponendo pones, de tolendo toles, de unas reglas que están en una tabla. Pero vamos a llegar ¿a dónde? A demostrar la conclusión. Para eso nosotros tenemos que tener claro en nuestro lenguaje simbólico quién es la conclusión. Entonces, todas las premisas están unidas con una conjunción y nuestra conclusión está enlazada con un condicional. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Siguiente, por favor. Entonces, aquí las reglas no se ven muy bien, pero cada uno debe tener una tablita. El viernes trataremos desde la red de tutores de enviar como un resumencito en un PDF para que les quede de una manera más sencilla. Y sencillamente es mirar en nuestra premisa que cumpla esto, que nosotros tengamos unas premisas de esta manera. Truco número 1. Primero, verificar si entre nuestras premisas está una premisa de esta manera. P y Q, ¿cierto? Cuando tenemos premisas de esta manera, lo primero que debemos aplicar es la simplificación. ¿Qué es la simplificación? Pues es la regla que nos permite separar esas dos proposiciones. ¿Por qué necesitamos proposiciones solitas? Porque miren, todas estas reglas tienen proposiciones solitas. O podemos adjuntar, ¿cierto? Así como separamos, nosotros podemos adjuntar las proposiciones. Cuando tenemos tres premisas de esta manera, que tengamos dos proposiciones en disyunción, que una de ellas es el antecedente de un condicional y que la otra es el antecedente del otro. Nosotros concluimos los dos consecuentes, vean, en disyunción. Entonces, para poder aplicar esta regla como silogismo disyuntivo, necesitamos que tengamos estas tres premisas exactamente, sin cambiar nada. ¿Qué pueden cambiar? El nombre de las premisas. Pero el orden debe ser así. Dos proposiciones en disyunción, dos condicionales. Cada una de esas proposiciones es el antecedente de uno de esos condicionales. Concluimos los consecuentes. Tolendo tolens, que fijo les va a salir poniendo pones tolendo tolens. Entonces veamos qué es un condicional. ¿Qué es un condicional? Un antecedente con un consecuente. Una proposición simple, ¿cierto? Pero ¿qué característica tiene esa proposición? Que es el antecedente, mire, de ese condicional. Concluimos el consecuente. Acá, tolendo toles. ¿Qué pasa aquí? Si tenemos, si cambia el nombre, pues no importa. Nosotros analizamos que se cumpla la regla. Un condicional con una proposición simple, que es el antecedente del condicional, concluimos el consecuente. ¿Qué pasa si aquí tiene no Q? Igual se concluye el consecuente, ¿cierto? Porque esa es la base de la regla. Entonces, es interpretar, no se tienen que aprender nada de memoria, sacan su tablita, ya saben que está tolendo ponens también, que es dos proposiciones en disyunción, negamos una, concluimos la otra, ¿cierto? La simplificación, la doble negación, el silogismo hipotético. Entonces, ténganlo por seguro que entre sus 25 preguntas van a haber unas 3 de esto. Entonces, ¿qué mejor que tener la tablita ahí para interpretarla? Siguiente. ¿Cómo hacemos? Estas son las premisas de nuestro lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, lo que les decía. Tenemos que llegar a esto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Observamos y hay dos proposiciones unidas con conjunción. Las separo. ¿Para qué? Para que me quede P aparte y S aparte. ¿Por qué? Porque tengo dos condicionales con los cuales puedo operar. ¿Hacia dónde voy? Tengo que obtener a Q, tengo que obtener a S por aparte y luego sencillamente le hago adjunción. Siguiente, por favor.
Entonces, repasamos la simplificación, lo que yo les decía, se separa, listo. Obtenemos nuestra premisa 4. Esto es muy sencillo, muchos estudiantes les pareció muy complicado, pero la matemática es complicada cuando no tenemos los conceptos. Cuando pretendemos hacer una actividad sin tener nada de haber repasado el contenido de la unidad, entonces en ese momento pues la matemática es imposible y soy malo para la matemática. Pero cuando yo tengo las tablas, yo digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y lo aplico. Entonces ahí yo soy bueno para las matemáticas, cuando yo tengo actitud de hacer las cosas. ¿Listo? Entonces vamos a tener mucha actitud para ese examen final, vamos a obtener esos 125 puntos. ¿Por qué? Porque nos los merecemos, porque hicimos todas las actividades, porque entramos a CIPAS, entramos a B-Learning, porque hicimos nuestras actividades. Entonces lo mejor y lo más fundamental es tener una gran actitud en esa prueba. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos actitud? Porque necesitamos leer. Y si estamos perezosos en la lectura, pues vamos a colocar cualquier respuesta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ya tenemos a P, buscamos, miren, podemos trabajar con la premisa 1 y con esa premisa 4 y concluimos a Q aplicando este modus ponendo ponens. ¿Listo? ¿Entre quién? Entre la premisa 1 y la premisa 4 que obtuvimos. Ya tenemos a P, ya tenemos a Q, ahora aplicamos esta la habíamos separado. Siempre es mejor separarlas y obtener dos premisas seguidas. Entonces, se hubiera obtenido a P y a S de una vez, ¿cierto? En la simplificación. Lo más aconsejable es que siempre las separamos y obtenemos dos premisas de acá. Y finalmente, tomamos la premisa 2, ¿cierto? Ah, bueno, se puede hacer de una vez. Hacemos adjunción porque ya las tenemos. Otra forma más larga para aquellos estudiantes que no lo visibilicen muy bien, pues tenemos R, entonces no S. Lo podemos operar con S, ¿cierto? Ah, pero en este caso no. No, esa es la manera. Q y S hacemos adjunción. Entonces, ¿qué reglas repasamos acá? Simplificación, modus ponendo pones y adjunción. No debemos saberlas de memoria, solo debemos entender que esto es una conjunción, que estos tres punticos son conclusión, que este es un condicional, ¿cierto? Para poder reconocerlo e identificarlo en nuestras premisas de nuestro lenguaje simbólico. ¿Listo? La siguiente. Bueno, la unidad 2 se las va a repasar el ingeniero Carlos Otero y queda con ustedes el ingeniero Carlos Otero. Las preguntas rápidamente van a ser al final, pero la idea es que podamos agilizar en miras de que tenemos unos juegos para que ustedes puedan medir pues, más o menos cómo se encuentran y qué deben repasar de aquí al sábado. Muchas gracias, ingeniera Yay. Buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Otero. También nos ha acompañado en algunas actividades de curso, algunos estudiantes digamos, de mis grupos, también en B-Learning y en estas actividades de la webconferencia. Entonces es un gusto tenerlos acá. Me alegra mucho encontrarlos muy juiciosos, repasando todas estas temáticas importantísimas para poder presentar nuestro examen final, que es ya, digamos, la última parte de nuestro curso. Ya con esto terminamos y, digamos, todo lo que concerniente a lo que es el curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces vamos a ver la segunda unidad, en la cual tenemos la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Qué es un cuantificador? Normalmente, pues un cuantificador es una expresión con la que pretendemos determinar la cantidad de una proposición, ¿sí? O sea, el mismo término cuantificar, pues nos está dando una idea de cuál es su significado, ¿cierto? Como de contar, como de tener como el conteo de alguna situación, ¿cierto? Pero expresado a proposiciones que son las que hemos trabajado desde la unidad 1, ¿sí? Entonces, los cuantificadores normalmente tenemos varios cuantificadores, como por ejemplo el todos, ¿sí? Cuando le agregamos todos a una proposición,
cuando agregamos ese cuantificador se nos convierte en una proposición categórica, ¿sí? O sea, sigamos en resumidas cuentas. Entonces, tenemos también otro cuantificador que es algunos, otro que se llama ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o alguno, ¿sí? Cualquiera de esos cuantificadores podemos agregárselo a una proposición y convertirlo en proposición categórica. Bien, ahora bien, existen algunos, digamos, elementos digamos que se pueden relacionar como tipos de conjuntos, ¿sí? Con ciertas propiedades que podemos relacionarlos con proposiciones, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando hablamos en conjuntos, digamos que este tema es como un puente entre la unidad 1 y la unidad 3, ¿sí? Un puente entre lo que son proposiciones y lo que son el tema de conjuntos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos que todos los elementos de un conjunto, ¿sí? Estamos hablando de que tomamos digamos, todo lo que haya dentro de ese conjunto, ¿sí? Si decimos que son algunos, pues son unos pocos, no son realmente todos. Si no es ninguno, así exactamente, y así vamos revisando todo lo que es el tema de cuantificadores en proposiciones categóricas. Tenemos unos símbolos, los cuales nos ayudan a expresar, digamos, todos esos cuantificadores de forma matemática, ¿sí? Entonces tenemos el cuantificador universal, que se expresa como una A invertida, ¿sí? Y normalmente se lee como para todo, ¿sí? Entonces aquí podemos decir para todo X que pertenece a, se cumple PX, ¿sí? Digamos es la expresión matemática de nuestro cuantificador universal, ¿sí? Normalmente cuando tenemos una expresión de este tipo tenemos que tener en cuenta que pues el cuantificador, digamos el símbolo de cuantificador, tenemos que incluirlo al lado de la variable X, ¿sí? Que digamos los X son digamos como los elementos del conjunto y que pertenecen a un universo A, ¿sí? Tal que cumple un predicado, un término predicado que se llama el PX, ¿sí? Este PX va a ser nuestro término predicado que nos relaciona los elementos de conjunto con este término predicado, ¿sí? Ahora existe también el cuantificador existencial, que se simboliza como una E invertida también, es una E invertida, y lo podemos, digamos, expresar como existe al menos uno. Existe al menos un elemento dentro del conjunto, ¿sí? Que pertenezca, digamos, a ese conjunto. Se puede leer de esta manera que existe al menos un X en A tal que cumple PX, ¿sí? Y tenemos también el cuantificador existencial único, que es la misma E invertida, pero le agregamos este símbolo como de admiración, y es cuando existe solamente un único elemento dentro del conjunto, que cumple, digamos, cierta condición, que es, digamos, la PX, ¿cierto? Entonces existe una única X en A tal que cumple el término PX, ¿sí? Digamos que esta es la forma, digamos, de expresar simbólicamente cómo podemos, digamos, determinar una proposición categórica. ¿Bien? Bien, ahora tenemos acá las clases de cuantificadores, que también pues ya las hemos visto en la segunda unidad. Tenemos, por ejemplo, cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Los universales afirmativos son cuando incluimos, digamos, el cuantificador todos, ¿sí? Entonces, para este caso tenemos el ejemplo de que todos los futbolistas son deportistas, ¿sí? El cuantificador universal afirmativo se denota con el símbolo, ya hemos visto que es la A invertida, ¿sí? De X tal que cumple PX, que cumple el predicado, ¿sí? Entonces, para este caso, X serían los futbolistas, que son los elementos de, digamos, de nuestro conjunto, y PX deportistas, ¿cierto? Todos los X futbolistas son deportistas, que es nuestro término predicado. Bien. Ahora tenemos el cuantificador universal negativo, ¿sí? El universal negativo, así como pues digamos en el universal afirmativo tenemos digamos todos los elementos del conjunto, el universal negativo lo que nos hace es decir que ningún elemento pertenece a, digamos, a ese conjunto. Ese cuantificador universal negativo se denota también como una A invertida, la A invertida, tal que X no pertenece a PX, ¿sí? O no PX, ¿sí? Entonces, normalmente lo que estamos, digamos, tratando de decir acá es que todos los X no son PX, ¿sí?
O sea, ningún exceso es recomendable, ¿sí? O podemos decir, todos los excesos no son recomendables, ¿sí? Digamos que se podría trabajar de esa manera también, pero normalmente le agregamos el ninguno para, digamos, el cuantificador universal negativo, ¿sí? Pero en su expresión matemática sí tenemos que negar el predicado para que nos quede el cuantificador universal negativo. Bien, vamos a mirar ahora el cuantificador existencial afirmativo. Algunos insectos son venenosos, ¿sí? El cuantificador existencial afirmativo entonces se denota como la E, esta E invertida, X sería insectos y PX serían venenosos, ¿cierto? Entonces existe algún X tal que PX, existe algún insecto que son venenosos, ¿listo? Cuantificador existencial negativo. Algunos celulares no son smartphones, ¿sí? Entonces es muy similar al anterior, ¿sí? De existencial afirmativo, solo que esta simplemente tiene agregado un no, ¿sí? Digamos, la proposición tiene una negación, ¿cierto? Y lo trabajamos de la misma manera como estamos trabajando, digamos, los cuantificadores universales. Simplemente el símbolo es el mismo, solo que vamos a negar el predicado, ¿cierto? Hacemos una negación de predicado. Existen celulares tal que no son smartphones. Bien. Como ya sabemos, pues existen diferentes formas de escribir la negación. Está como esta barrita que parece una L invertida o está esta que parece una onda, ¿sí? Esas son las dos maneras, digamos, de escribir. Digamos, en algunas bibliografías lo tenemos de diferentes maneras, entonces ahí están escritas de las dos formas para que no se confundan, pero es lo mismo. Eso es el símbolo de negación, ¿sí? Como lo habíamos visto en la unidad anterior. Cuantificador existencial único. Entonces, existe un único país que se llama Colombia, ¿sí? Entonces, se denota por la E invertida y le agregamos el signo de admiración, que nos indica que simplemente es que existe, digamos, la condición es que solamente existe una única condición para que sea PX, ¿cierto? Y esos son, digamos, los tipos de cuantificadores con los que nos podemos encontrar, digamos, para nuestro examen final, ¿cierto? Es importante pues que los tengamos en cuenta. Lo que les comentaba la ingeniera ya, y, o sea, tampoco es necesario que se aprendan esto de memoria. Ustedes pueden presentar su examen final teniendo sus apuntes ahí a la mano, ¿sí? Lo importante es saber cómo interpretar y saber utilizar esta información para el desarrollo de, digamos, de su examen, ¿sí? Digamos que, digamos, es válido poder ustedes apoyarse, digamos, en sus apuntes para poder, digamos, responder de una manera correcta a las interrogantes que les van a dar a ustedes en su evaluación final. Proposiciones categóricas. Entonces, cuando hablamos de proposiciones categóricas, decimos que son afirmaciones acerca de categorías o clases, ¿cierto? Entonces, toda proposición categórica simplemente es pues un enunciado acerca de los miembros de dos clases, ¿sí? Y que se relacionan entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es ningún soltero es casado, ¿sí? Esa es una proposición categórica. Estamos observando que podemos clasificarlas, ¿sí? En diferentes tipos, que ya lo vamos a ver más adelante. Y lo importante de la proposición categórica es que tenga este ningún o este algún, que es el cuantificador que nos va a determinar la proposición categórica. Otro ejemplo sería, algunos autos no son fabricados en Japón, ¿sí? Que para este caso sería el tipo de cuantificador es existencial negativo, ¿cierto? Para este caso. Entonces, estos tipos de enunciado pues tienen un sujeto y tienen un predicado, ¿sí? Que son los elementos que normalmente pues forman la proposición categórica, ¿sí? Y normalmente pues digamos que a estos también se le ha llamado silogismo categórico, ¿bien? Existen 4 clases de proposiciones categóricas usando el S que vamos a llamar, digamos, el sujeto lo vamos a llamar ahora S y el predicado lo vamos a llamar P, ¿sí? Como los símbolos para no escribir pues sujeto y predicado, sino simplemente S y P, sabiendo que S es sujeto y P predicado. Entonces tenemos las 4 formas que son universal afirmativa, que es todo S es P. Entonces cuando ponemos el todo, que es el cuantificador, decimos que todo sujeto es predicado, ¿cierto? Todo sujeto, todos los elementos del conjunto pertenecen al predicado. Entonces, a esa proposición le llamamos proposición tipo A, ¿sí?
cuando es universal afirmativo, que es el cuantificador universal. Cuando es universal negativa, que es ningún S es P o todo S no es P, se puede, digamos, expresar de las dos maneras, que es un cuantificador universal negativo, podemos tipificarla como proposición tipo E, ¿sí? Tipo E. Entonces vamos, si ustedes observan, estos parecen como las vocales A, E, I, O. Bueno, faltaría la U, pero esa no se utiliza, digamos, las 4 primeras vocales, es en ese mismo orden, ¿sí? Entonces, la primera es universal afirmativa, la segunda universal negativa, la tercera particular afirmativa, o le podemos llamar algún S es P o algunos S son P, que es particular afirmativa, y decimos que es una proposición tipo I. ¿Listo? Tipo I. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos lo del cuadro de contraposición lógica que teníamos ahí? Ahí es donde de pronto relacionábamos estas proposiciones simples dependiendo del tipo que se le puede asignar, ¿sí? Entonces, aquí están los tipos A, E, I, O. Y la última sería la particular negativa, que sería la proposición tipo O. Algunos S no son P, algunos S no son P, cuantificador particular, cualidad negativa, ¿sí? Estas son los 4 tipos de proposiciones categóricas, los cuales vamos a utilizar para poder relacionarlas entre sí y revisar cuál es su relación entre sí cuando tengamos un ejercicio de este tipo, ¿sí? Entonces vamos a revisar acá, por ejemplo, en donde tenemos que una proposición P, de donde decimos algunos números reales son negativos, ¿sí? Entonces aquí simplemente podemos, digamos, segmentarlas, dependiendo cómo lo tengamos en este cuadro. De esta manera podemos identificar el cuantificador, que es algunos, lo marcamos acá. El término sujeto, ¿sí? Porque como estamos hablando de sujeto y predicado, tenemos que tener muy bien claro cuál es el sujeto. El término sujeto serían números reales, que tenemos acá, números reales, es el sujeto. La cualidad o cúpula, que es son, normalmente es el verbo, ¿no? El verbo. Son o no son, ¿sí? Son o no son. En este caso son, la cualidad o cúpula. Y el término predicado, negativos, ¿sí? Ya teniendo esta forma, ya sabemos que tenemos el cuantificador, algunos S son P, ¿sí? Algún S es P. Entonces la clasificación la podemos revisar en el cuadro de contraposición como lo teníamos acá, lo estábamos revisando. Y tenemos acá la otra proposición que nos dan para poder, digamos, ubicarla ya en el cuadro, ¿cierto? Todos los números reales son negativos, sería nuestra proposición categórica Q, en donde la tenemos aquí en azulito. Lo mismo, vamos a separarla en sus fragmentos. Tenemos cuantificador, que serían todos, el término sujeto, que son números reales, y observamos el término sujeto para ambas proposiciones es el mismo. Son, la cualidad popular son, y el término predicado negativos, ¿sí? Para poder hacer una comparación efectiva, es necesario que cumplan, digamos, con la misma estructura, ¿sí? Que el término sujeto sea el mismo y el predicado, pues, normalmente sea el mismo. Lo que sí puede cambiar es el cuantificador, que puede variar, y la cualidad o cúpula, que puede ser afirmativa o negativa, ¿sí? Dependiendo del caso. Para este caso, entonces la clasificación de Q es una proposición tipo A. La clasificación de P era proposición tipo I, ya que esta es universal, particular afirmativa. La clasificación de Q, que es la azulita, universal afirmativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para relacionarlas? Simplemente lo que hacemos es tomar nuestro cuadro de oposición lógica, ¿sí? Y vamos a ubicar simplemente la primera en I, en ese tipo I. Entonces ubicamos acá en la parte inferior del cuadrito, inferior izquierda, algún S es P, ¿sí? Y tenemos la tipo Q, que es proposición A, perdón, la Q, que es proposición tipo A, que sería aquí en la parte izquierda también superior, que es todo S es P, ¿sí? Al ya ubicar las dos, podemos darnos cuenta que el camino más rápido y más directo, digamos, entre mi proposición P y mi proposición Q, es esta línea que tenemos aquí vertical, ¿cierto? Esa línea vertical me está dando la relación que existe entre las dos proposiciones categóricas que tenemos acá. La relación me dice que son de tipo subalternas, ¿sí? Entre las dos proposiciones que tenemos acá tiene una relación de tipo subalterna, pues teniendo en cuenta este cuadro, ¿sí? Es importante, pues,
digamos, poder, digamos, clasificar muy bien o tipificar muy bien estos tipos de proposiciones, ya que si pues llegamos a cambiar alguno de ellos, pues obviamente la relación nos va a cambiar, ¿sí? Si a este de pronto, en vez de ahí le hubiéramos puesto una E por equivocación, pues automáticamente me cambia, digamos, la relación que hay entre ellos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Si podemos tener lo mismo, una tablita donde tengamos ahí los tipos de cuantificadores, son 4 tipos, A, E, I, O, ¿sí? Tenerlos ahí para que esto sea muy rápido y muy fácil de pronto de seleccionar y de revisar para mirar la relación que existe entre las dos, ¿sí? Y no equivocarnos de pronto en el tipo, porque al equivocarnos en el tipo nos va a cambiar muchísimo lo que es la relación entre las dos proposiciones, ¿sí? Entonces existen relaciones de tipo contrarias, de tipo contradictorias, de tipo subalternas o subcontrarias, ¿sí? Entonces, es bueno, pues, digamos, a la hora de hacer nuestra clasificación, digamos, de hacerlo muy bien y muy detalladamente para que no tengamos inconvenientes. Listo. Vamos a mirar a los tipos de razonamiento, razonamientos deductivos e inductivos, ¿sí? Entonces, el tipo de razonamiento, pues, es una actividad que consiste en la organización y estructuración de las ideas para alcanzar una conclusión, ¿sí? Normalmente, pues esto lo hacemos todo el tiempo, normalmente, a veces sin saberlo, estamos teniendo tipos de razonamiento, tipos deductivos o inductivos, solo que pues no lo sabíamos cómo era que trabajaba esto. Ahora aquí ya lo sabemos, ¿sí? Normalmente, digamos, un tipo de razonamiento deductivo parte de, digamos, de premisas generales, ¿sí? Para llegar a conclusiones particulares. Digamos que esa, digamos, es una forma muy fácil de detectarlas, es, ¿sí? De detectar el razonamiento deductivo es ese, que sea parte de lo general y llega a lo particular, ¿sí? De cosas conocidas general, digamos, hablamos de generales de cosas que conoce todo el mundo, ¿sí? Que es como de cultura general, como que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Cosas que hasta lógicamente se pueden conocer, ¿sí? Por simple lógica, y pueden llegar a conclusiones particulares, digamos, de situaciones que le ocurren a una persona o una situación en particular, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo, digamos, esa organización en ese razonamiento, decimos que es de tipo deductivo. También tenemos que tener en cuenta en el deductivo que normalmente aquí se verifica una validez, ¿cierto? O sea, cuando tenemos las premisas generales, parten de generales y sabemos que son situaciones verdaderas, válidas, que todos conocemos, ¿sí? Y normalmente cuando llegamos también a la conclusión particular, también es una conclusión válida, ¿sí? No es una conclusión loca, una conclusión que no cuadra con lo que está diciendo las premisas, ¿cierto? Entonces, eso tiene que tener una relación y tienen que ser verdaderas ambas, ¿bien? Caso opuesto o caso diferente pasa con el tema del razonamiento inductivo, ¿sí? El razonamiento inductivo es normalmente, puede suceder que empieza en premisas particulares, o sea, que suceden en acontecimientos particulares a personas o situaciones particulares y puedes llegar a hacer conclusiones generalizadas, ¿sí? Normalmente se generalizan las conclusiones. También existe una, digamos, una probabilidad en la conclusión o una incertidumbre en esta conclusión. O sea, puede que sí suceda, puede que no suceda. Hay una probabilidad en la conclusión. Y lo mismo, digamos, las premisas también puede ser, podemos establecer como, digamos, unas tendencias, ¿sí? O sea, estamos observando las premisas y estamos viendo que como que tiene una tendencia a inducir algo, ¿sí? Y cuando inducimos eso, llegamos a una conclusión, ¿cierto? Pero puede ser que ocurra o no ocurra, ¿sí? Entonces, hemos hablado del tema inductivo, es cuando nosotros aprendemos de situaciones, ¿sí? Aprendemos de situaciones que suceden. También el método científico también se basa en el tema de razonamiento inductivo, experimentación. ¿Sí? Cuando uno hace una experimentación y ve una tendencia de que está sucediendo algo ahí, pues se puede concluir de manera inductiva lo que está sucediendo en ese experimento, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos de cómo funciona este tema de deductivo e inductivo. Entonces, el ejemplo 1 tenemos un argumento que nos dice que todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. Esa sería, digamos, una de las premisas.
Otra sería Juan se lava bien las manos. Entonces, Juan se está cuidando contra el COVID-19. Es entonces, cuando hablamos del entonces, lo que está después de ese entonces ya podemos decir que es la conclusión, ¿sí? Entonces vamos a mirar la premisa 1, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. La premisa 2, Juan se lava bien las manos. Y la conclusión sería, Juan se está cuidando contra el COVID-19, ¿sí? Entonces aquí estamos observando, por ejemplo, que tenemos el argumento que es que las personas pues se cuidan contra el COVID. Es algo que digamos ya todos con el tema de la pandemia todos sabemos que para el tema del COVID tenemos que cuidarnos lavándonos las manos, es importantísimo, ¿sí? Y tenemos que dentro de ese conjunto A, las personas que se lavan las manos bien, pues se están cuidando, o sea, están como por dentro, o sea, todo elemento de B cumple las propiedades de A, como que lo está incluyendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? La dirección, digamos, del conocimiento va de lo general a lo particular, ¿sí? Si va de lo general a lo particular, pues podemos más o menos ya estar diciendo que esto es un razonamiento de tipo deductivo. Bien, partimos de cosas generales, de premisas generales, y concluimos en una situación particular de la persona que se llama Juan, es una situación particular de Juan, ¿sí? Que realiza una acción con respecto a, digamos, a esas premisas que tenemos ahí. Y decimos que particularmente él se está cuidando contra el COVID, ¿sí? Entonces este tipo de razonamiento es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Listo? Va de lo general a lo particular. Otro ejemplo de razonamiento tenemos, en mi casa hay computadores portátiles, ¿sí? Estamos hablando de mi casa. Luego yo miro en la casa del vecino, en la casa del frente hay computadores portátiles también, ¿sí? Por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Bien. Entonces, ¿qué estoy observando acá? La premisa 1, estoy hablando de un caso particular, estoy viendo que estoy hablando de mi casa, ¿sí? Que hay computadores portátiles. La premisa 2, también estamos viendo que en la casa de un vecino o en la casa del frente, pues hay también un computador, estamos viendo que hay un computador. ¿Y qué pasa con la conclusión? La conclusión dice que hay computadoras portátiles en todas las casas del barrio. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué está pasando ahí? Se está generalizando la conclusión, ¿sí? Por medio de las premisas. Estoy revisando las premisas y estoy generalizando la conclusión. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo acá? El tipo de razonamiento es un tipo de razonamiento de tipo inductivo, ¿sí? Porque pues va de lo que estamos hablando, de premisas particulares y concluyo general. Fuera de eso, pues hay una incertidumbre, ¿no? De que la conclusión sea, o sea, que en serio que en todas las casas del barrio haya un computador. Puede que en una casa sí haya, en la mayoría haya, en algunas no haya, ¿sí? Pues no lo puedo corroborar porque no he ido a revisar todas las casas, pero digamos, está marcando una tendencia en mis dos premisas y esa tendencia me hace a mí inducir, ¿sí? Una conclusión, que es, y una conclusión general, que es que en todas las casas del barrio hay, ¿sí? Entonces, esta es la forma de poder determinar el tipo de razonamiento que nos estén dando. Entonces, en el examen final nos van a aparecer muy probablemente algún tipo de razonamiento y nos toca de pronto definir si este tipo de inductivo, de tipo deductivo, ¿sí? Si nos lo dan a veces nos toca mirar si las premisas son generales, si la conclusión es particular, ¿sí? Y todo este tema, nos toca revisar muy bien esto, leer muy bien, ¿sí? Entonces es un tema también de mucha lectura, de mucha comprensión, ¿sí? No es un tema que diga que se quiere confundir al estudiante, no, sino es un tema de simplemente leer, ¿sí? Y ya en esa parte de esa lectura, ya podemos determinar esos tipos sabiendo cómo, digamos, cómo es la dinámica del tema del razonamiento, ¿sí? Podemos determinar si es inductivo o deductivo. ¿Listo? Segundito. Bien, bueno, entonces ahora seguimos con el tema de la tercera unidad de la aplicación de teoría de conjunto. Los dejo con la profesora Jenny Callachoa, que les va a colaborar con este temita. Muchas gracias por su atención. Entonces dejamos las duditas para el final, vamos respondiéndolas, ¿ok? Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Entonces vamos a estar atentos en este último tema.
como lo estamos viendo en este momento, pues es un tema fresco, ¿cierto? Es un tema que estamos tratando y que seguramente les van a aparecer varias preguntas allí en su prueba POC. Entonces vamos a mirar, vamos a repasar rápidamente este tema. En cuanto a conjunto, pues se llama conjunto a toda agrupación, colección o reunión de individuos, cosas, animales, personas, números, ¿sí? Etcétera, bien definidos que cumplen una propiedad determinada. Entonces acá tenemos un conjunto universal y dentro de ese conjunto universal tenemos a un conjunto A y a un conjunto B. Esos diagramas pues son los llamados diagramas de Venn-Euler, ¿cierto? Todos esos objetos de un conjunto siempre se van a llamar o son los elementos. Y en este caso el conjunto A y el conjunto B pertenecen al universo o universal. También recordemos que todos los conjuntos se deben nombrar con letras mayúsculas. Bueno, en este caso tenemos también que, como tal, los elementos de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el elemento X. Esos elementos, pues, depende de la región donde estén, van a pertenecer. En este caso X, pues, pertenece al conjunto A. Bueno, en teoría de conjuntos tenemos también una determinación de conjuntos. Tenemos conjuntos definidos por comprensión y por extensión. Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Qué pasa cuando definimos un conjunto por comprensión? Recordemos que aquí nombramos una característica en común de ese conjunto, ¿cierto? Debemos nombrar una propiedad o característica cuando lo estemos definiendo. Mientras que por extensión quiere decir que estamos escribiendo cada uno de sus elementos separados por comas, así como están aquí los ejemplos. Entonces, por comprensión, tenemos, por ejemplo, los números pares mayores que 2 y menores que 12, ¿sí? Sean los elementos X, tal que X pertenece a los números reales, donde X es mayor que 2 y menor que 12. Estrictamente mayores que 2. Entonces, ¿cuáles son? 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Y menores que 12, estrictamente menores que 12. ¿Cuáles son los menores que 12? Pues llega hasta 10. Entonces, ¿qué pasa? Por comprensión está definido de esta forma, ¿cierto? Con una propiedad, con una característica. Y por extensión está nombrando los elementos separados por comas. Los conjuntos se representan pues de manera verbal, simbólica y gráfica. Bueno, también tenemos unas clases de conjuntos y estas son muy importantes tenerlas claras, porque recuerden que hay preguntas que si las saben rápido, pues usted avanza rápido, ¿cierto? Mientras que hay otras pues que requieren de un poco más de tiempo, en las cuales tendrá que leer detenidamente y analizar un poco más la pregunta. Entonces, por ejemplo, estas clases de conjuntos tenemos infinito, ¿sí? Cuando tiene una cantidad de elementos que no se pueden enumerar, que no se pueden contar, ¿sí? Acá tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Hay muchos elementos, no se pueden enumerar, son infinitos. Para un conjunto finito es cuando esos elementos se pueden enumerar, cuando yo los puedo contar. Entonces, por ejemplo, en este conjunto tengo los elementos 2, 4, 6, 8. Por lo cual, pues, acá se pueden contar. Conjunto unitario, es decir, que tiene un solo elemento, ¿cierto? En este caso tenemos el elemento, el conjunto R tiene al elemento 7. Y el conjunto vacío es aquel que carece de elementos, que no tiene elementos. Se puede representar pues que no hay nada en esos corchetes o con el símbolo también de vacío. Bueno, para la relación de conjuntos. Recuerden que todas estas preguntas también allí salen en esa prueba final.
¿Qué pasa cuando tenemos pertenencia y cuando tenemos contenencia o subconjuntos? Esta pertenencia pues se utiliza para denotar cuando un elemento pertenece o no a un conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el conjunto C y el conjunto D. ¿Qué pasa? Pues que yo puedo mirar qué elementos pertenecen a ese conjunto y qué elementos no pertenecen a dicho conjunto. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que 5 pertenece al conjunto C. Eso es verdadero, ¿cierto? Porque 5 está dentro del conjunto C. Estoy hablando de los conjuntos redonditos, ¿no? Si yo digo que, por ejemplo, el número 10 pertenece al conjunto C, pues no, eso es falso, es decir, que no pertenece, 10 no pertenece. Entonces, cuando yo hablo de pertenencia, son los elementos que están o no están dentro de ese conjunto. Y cuando yo hablo de contenencia de un conjunto, es decir, cuando un conjunto está contenido en otro conjunto, ¿sí? Cuando tengo un conjunto allá dentro de otro, por ejemplo, el conjunto A está dentro del conjunto B, el conjunto A está dentro de un conjunto universal. Entonces acá, por ejemplo, el conjunto B, que es el azul, al lado izquierdo los rectangulares, está dentro del conjunto A, que es el rojo, ¿cierto? Todos los elementos de B, es decir, todo el conjunto B está dentro del conjunto A. Quiere decir que está contenido en A. Entonces, es una aclaración acá que pertenencia habla de los elementos cuando un elemento pertenece o no pertenece a dicho conjunto, y para la contenencia es cuando un conjunto está dentro de otro conjunto. ¿Listo? Bueno. En este caso tenemos para cualesquiera dos conjuntos, A y B, cualquier otro, se tiene que A es igual a B si solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Es decir, que todos los elementos de A están en B y viceversa. En este caso, pues son conjuntos iguales, ¿no? Tenemos también conjuntos disyuntos, que son los conjuntos diferentes, ¿sí? Que tienen elementos diferentes. Entonces, conjuntos completamente diferentes o disyuntos, según los autores, lo podemos encontrar como disjuntos o disyuntos. Eso ya depende de los autores allí de los libros. Es importante destacar que cuando dos conjuntos son completamente diferentes, es decir, que no hay elementos en común entre ellos, estos reciben el nombre de disyuntos. Entonces observemos acá en los gráficos el conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? El conjunto A tiene los elementos 7 y 9 y el conjunto B tiene los elementos 1, 5 y 2. Entonces si observamos son diferentes, totalmente diferentes. No hay elementos en común entre ellos. Entonces son conjuntos disyuntos, ¿sí? Los conjuntos A tienen los elementos X, tal que X es dígito par, es otro ejemplo, y B, tal que X es un dígito impar. No tienen ningún elemento en común, es decir, que A y B son disyuntos. Entonces, acá con el gráfico es muy claro que los elementos son diferentes en cada uno de los conjuntos, por lo tanto son disyuntos. Operaciones entre conjuntos. Esta parte es muy importante en el curso y pues muy importante tenerla clara a la hora de su prueba. Entonces, para la unión entre dos conjuntos, A unión B, ¿cierto? Todos los elementos de A y todos los elementos de B, tenemos varias representaciones acá, como lo observamos en esa columna. Para la intersección entre A y B, recordemos que la intersección son los elementos en común entre los dos conjuntos, entonces, elementos que estén en A y que estén en B, ¿sí? Elementos que estén en A y en E, y cuando hay conjuntos que no tienen intersección, que no tienen elementos en común, esa intersección pues va a ser vacía, ¿listo? La diferencia es una resta, es hacer una resta entre conjuntos. A este conjunto A yo le quito, yo le resto el conjunto B, entonces me queda esta parte sombreada, ¿cierto? Al conjunto A le restamos el conjunto E, ¿qué en parte me queda?
Y cuando tenemos separados al conjunto Alequito, un conjunto diferente, pues me van a quedar todos los elementos de A. Eso es la diferencia, la resta. Para la diferencia simétrica, recordemos que la diferencia simétrica es la unión entre conjuntos, pero no la intersección. Sencillamente es tener eso claro, que para la unión es agruparlos todos, ¿cierto? Pero a la hora de escribir los elementos, pues no hay que repetirlos. Que para la intersección son los elementos en común. Que para la diferencia es restar, ¿sí? Por ejemplo, aquí a A le quito, le resto el conjunto B. Y la diferencia simétrica es la unión de los dos, pero no la intersección. Es decir, primero hago la unión y luego quitamos la intersección. Y esa es la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Bueno, la aplicación de la teoría de conjuntos también es un tema muy importante, ¿sí? En el cual pues nos van a dar un problema y eso aquí también les va a salir. ¿Qué es lo recomendable? Pues que ustedes en una hojita, ¿cierto? Dibujen sus conjuntos, siempre en una pregunta que usted no comprenda, pues coja una hojita, dibuje, subraye, raye, qué sé yo, pero tener ahí a la mano también como un cuaderno con un lápiz y un borrador, en el cual usted pueda desarrollar sus ejercicios para dar la respuesta correcta. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues nosotros tenemos que desarrollar el ejercicio como tal, ¿cierto? Escribirlo, dibujar esos conjuntos, ubicar los datos para saber qué es lo que le están diciendo. Entonces, por ejemplo, dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es identificar cuántos conjuntos tengo. De pronto me puede aparecer un problema con 2 conjuntos. En este caso tengo un problema con 3 conjuntos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 conjuntos? El conjunto de cardiólogos, el conjunto de neurólogos y el conjunto de intensivistas. ¿Sí? Si usted está dibujando sus conjuntos a mano, pues colóquele el nombre completo, así como lo nombramos aquí, ¿sí? Para que usted no se pierda. Colóquele el nombre que dice el problema y el nombre completo. Listo. ¿Qué es lo primero que vamos a utilizar? Que vamos a ubicar. Donde diga en la lista, yo siempre les aconsejo que primero hagamos una lista, ¿sí? Entonces en esa lista, hacer como el listado de lo que tengo, que es importante, voy a ubicar el que pertenece a los 3. Entonces en este caso dice que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Va a ser el primer dato que yo voy a ubicar en la intersección de los 3 conjuntos. Luego me voy con las intersecciones entre 2 conjuntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Este E, pues es una I, ¿cierto? Solo que no puedo escribir intensivistas. Es una I. Recordemos que la I es una intersección. Recordemos esa parte de conjuntos. Cuando yo hablo de una I, eso es una intersección. Entonces, 7 son neurólogos e intensivistas. Entonces, me voy para el conjunto de neurólogos y el conjunto de intensivistas en la intersección. Como ya tengo un 4, ese 4 me va a alterar todas las respuestas. Entonces, fijémonos que en la intersección de esos 2 ya hay un 4, me faltan 3 para completar los 7, ¿cierto? 4 más 3, 7, o al 7 le resto 4, me da 3. Listo, entonces ya se cumple que entre esos 2 tengo 7 que son neurólogos e intensivistas. Vamos con la otra intersección. Dice que, por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Lo mismo, entre cardiólogos e intensivistas hay 8. Como ya hay un 4, ¿cierto? Me faltan 4 para completar esos 8. Ya se cumple que entre estos 2 conjuntos hay 8 médicos que son cardiólogos e intensivistas. Y la última intersección, de la misma manera, dice que además 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y estoy hablando de I, que es una intersección. Y neurólogos. Entonces,
Cardiólogos y neurólogos hay 5, pero aquí ya tengo un 4, entonces me falta un 1 para completar los 5, ¿cierto? Y ya se cumple que 5 son cardiólogos y neurólogos. Ahora debo revisar los datos totales de cada conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Luego dice que 12 médicos son cardiólogos. Entonces resulta que yo me voy para este conjunto rojo, ¿cierto? Pero aquí ya tengo unas intersecciones, ya tengo un 1, un 4 y otro 4. Entonces, bueno, 1 más 4, 5, más 4, 9. Pero acá me dice que en total son 12. 12 menos 9, 3. O sencillamente a ese 9, ¿cuánto me falta para llegar hasta 12? Me faltan 3, ¿cierto? Para completar los 12. Y ya se cumple que en este conjunto rojo, que es el de cardiólogos, en total son 12 médicos. Lo mismo para los demás. Dice que 10 son neurólogos. Lo mismo, pero es que ya tengo unas intersecciones. 1 más 4, 5, más 3, 8. ¿Cuánto me falta para completar los 10? Me falta un 2, ¿cierto? O al revés, al 10 le resto esta parte, ¿sí? Le resto estos 8. Me quedan los 2. Entonces ya se cumple que en total, en el conjunto de neurólogos, en total son 10. Y lo mismo para el último. Entonces, ¿qué pasa con el último? Dice que en total son 12 intensivistas. Entonces, en esos 12, ¿sí? Ya tengo también unas intersecciones, 4 más 4, 8, más 3, 11. ¿Cuánto me falta para completar el 12? Me falta un 1. Listo, entonces ya tengo, ya se cumple que en total en este conjunto azul, el de intensivistas, hay 12 médicos. De esta manera ya tengo ubicados los datos. Dado el caso que me digan que se hizo una encuesta a más personas, entonces yo ubico un universal, ¿sí? Sumo aquí todos los datos de los que ya tengo, 3 más 1 más 2 más 4 más 3 más 4 más 1. Lo que me falte para ese total lo debo colocar afuera, ¿sí? O si me dicen cuántos son los encuestados, pues sumo todos estos valores. Ahora por lo general vienen las preguntas. Luego de ubicar los datos, entonces ya vienen las preguntas. Entonces miremos. Dice, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces revisemos, una única, ¿sí? Que no tenga nada que ver con 2 o con 3 especialidades, una única. Entonces, 3 cardiólogos, 2 neurólogos y uno de intensivistas. Una única especialidad. Sumamos 3 más 2 más 1, o sea, 6 médicos. ¿Sí? Que no tenga nada que ver con intersecciones, porque ya tendrían 2. Es solamente 1, 3, 2 más 1, 6. Listo, siguiente. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Entonces aquí debo ser muy precavido en lo que me están diciendo, ¿sí? Cardiólogos e intensivistas es una intersección por la I, pero no es una resta. Eso quiere decir que tengo intersección entre cardiólogos e intensivistas, intersección, o sea, toda esta, dice réstele, pero no neurólogos, quite la parte de neurólogos. Entonces, ¿quién me quedó? 4, ¿sí? Estos 2, pero no neurólogos. Entonces me quedan 4. Por lo tanto, son 4 médicos que son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos. Listo. Entonces, en la parte de teoría de conjuntos es leer muy bien y analizar muy bien el problema. Recomendación, tener ahí una hojita con un lápiz y un borrador para ir desarrollando sus ejercicios. Ganar tiempo en las preguntas que a usted le parecen fácil y las que no, analizarlas muy bien antes de darle enviar a esa prueba. ¿Listo? Entonces, muy bien. Muchas gracias. En el chat revisamos si hay preguntas. Sí, claro que sí, la grabación se la enviamos. Valentina, estamos esperando que vamos a desarrollar una actividad. Mis compañeros, entonces ya, preguntas. La prueba dura 2 horas. Les dan 2 horas de tiempo, son 25 preguntas. Esta prueba la encuentran en el entorno de evaluación. Solamente es dar clic ahí, iniciar la prueba y empieza a correr el tiempo de las 2 horas. No es nada más. No hay reconocimiento facial, Claudia. Solamente es abrirla.
Así como presentaron su pretarea, así mismo es esta evaluación final. Únicamente es hacer clic, ahí inicia y empieza a correr el tiempo y responde sus 25 preguntas, le da guardar y le da enviar. No, esta grabación se la enviamos directamente desde YouTube para que la puedan ver fácilmente. Mañana la tendrán en todos sus correos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, la calificación es automática, apenas terminen su prueba. Al momentico tendrán la calificación, es decir, de una vez tendrán su calificación y recuerden que esta prueba equivale al 25% del curso, ¿sí? El resto de actividades ahí hacia atrás es el 75%. Son 25 preguntas. La última pregunta de conjuntos. Ok, por favor, Carlitos, me regalas atrás. Esperen, no se vayan a salir, que tenemos una actividad especial para ustedes. Bueno, no se vayan a salir. Dice, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Resulta que aquí, como dice intensivistas, ese es una I, ¿cierto? O sea, es una intersección. Entonces me voy, intersección entre cardiólogos e intensivistas, intersección. Dice, pero no. Siempre que diga pero no, eso es una resta. Entonces, menos neurólogos, ¿sí? Intersección entre estos dos, menos neurólogos. Aquí quitamos a neurólogos. Acuérdense que la diferencia, la resta, es quitar. Entonces, quitamos a neurólogos. La intersección entre estos dos, pero no neurólogos, solamente me queda el 4. ¿Sí? Espero que haya sido claro. Los demás, pues por favor que no se nos vayan. Me invito a mis compañeros para que... Listo. Ok, muchas gracias. Si tienen alguna otra inquietud, no se nos vayan, que tenemos una actividad especial para ustedes. Bueno, nosotros lo que tenemos es un enlace, ¿cierto? Cada uno va a copiar el enlace, lo va a pegar en una ventana y va a iniciar a responder. Es como un simulacro en miras de que pues cada uno lo haga y vamos obteniendo ahí los resultados. Entonces voy a compartirles el link en el chat. Todos, por favor, lo copian, lo pegan y lo iniciamos a hacer. Listo, igual el tiempo ahí va corriendo, entonces para que todos en el chat ya está, para que por favor inicien ya, ¿sí? Entonces, inicia ya, correr el tiempo, abrimos la prueba e iniciamos. Ahí está en el chat, Milton, el link. Lo comparto de nuevo, no lo pueden ver todos en el chat. ¿Qué pasó? Que dicen que no. Aún no. No, tan raro, venga, No, señora, aún no aparece. Entonces, compártelo, Carlitos. De pronto es porque... A ver, revisan, por favor. Yo lo veo. Sí, ya apareció. El de Kahoot. El de Kahoot, sí, pero hay gente que dice que no. Sí, pero le estoy dando a enviar a todos para que por favor revisen. Tan raro. Ya, por allí dicen que ya. Ya. Lo volvemos a compartir. Ya, listo. Ok, perfecto. Ahí lo volvemos a compartir. Ok, entonces por favor hacer clic e iniciar. Los estudiantes que puedan activar cámara, pues también bienvenidos, pueden activar su cámara. ¿A ti no te aparece? Ahí te lo envío. Ok, listo. Listo, entonces aquí la compañera ya nos está compartiendo pantalla. Colocan su nombre e inician. ¿Listo? A ver cómo estamos. Esto es para probarnos a ver cómo estamos en tema. Bueno, no se pueden demorar mucho.
El juego les va dando el tiempo, el juego va contabilizando y entonces la idea es que nos motivemos y entrenemos pues a contestar, a leer rápido, a decidir. Esto no les va, digamos, no les va a significar puntos, no les va a significar nada, sino sencillamente es como una manera de que se motiven para ese examen final, para que empiecen a practicar la lectura. Al igual el día de mañana, desde la red de tutores, vamos a enviarles otros enlaces en forma de juego y ahorita les compartimos uno muy interesante que tenemos en la página de Lógica UNAD para que cada uno de ustedes se pueda entrenar. Entonces, ese entrenamiento que le den de 1 o 2 horitas va a garantizar una mayor eficiencia el día de la prueba, ¿cierto? Entonces, podemos tener unos mejores resultados en miras de que nos preparemos un poquito. Ingrid dice que todavía no lo tiene. Profe, buenas noches. De pronto estás desde el celular. Profesora, buenas noches, Y para el compañero. celular tienes que tener Kahoot descargado. Sí, algo. ¿Sí? ¿Quién está hablando? No, saludándolo, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas Saludándolo y a los noches. compañeros también. Estaba escuchando Ok, la clase, ok. pero me voy a salir con su permiso. Estoy haciendo el reconocimiento facial en este momento y voy a aprovechar de hacerlo. Y después Ok, a estudiar ok. para el examen. Que estén bien. Listo. Ahí, ok, listo. Igual ahí les estamos compartiendo los enlaces para que practiquen. Bueno, Excelente. Gracias, que estén bien todos. ok, igualmente. Listo, ¿cómo vamos? Claudia, si estás desde el celular tienes que descargar Kahoot y luego ahí sí ingresar. Debe ser internet, Carolina, porque eso es súper, súper rápido, es automático. Ok, listo. Cuéntenos en el chat cómo van. Lo copiaron en otra ventana, abrieron otra ventana, se pega el enlace e inmediatamente le permite a uno ejecutar el juego. Cierra esa ventana y vuelves a abrir y lo vuelves a pegar a ver qué pasa. Te debe aparecer un Carolina, entorno como el que está en pantalla. sí. Inténtalo en otro navegador. Listo, ¿algunos ya te culminaron? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Listo, por acá nos dice Victoria Bien, Sánchez Victoria, que primer primero, puesto. muy bien. Eso quiere decir que las respondes rápido. Muy bien, muy bien. Alba, creo que tu internet te ha fallado hoy, entonces pues esperemos y si no, luego lo practicas. Listo, igual ustedes se quedan ahí con el link. Ok, Santiago, tienes que esperar. Listo. Cuando alguien queremos que- termine nos avisa, la idea es poder retroalimentarles y poder mostrarles el otro enlace pues para que lo puedan practicar en la casa. Intenta con otro navegador. Tienes que intentar con otro navegador. Ok, Cindy también dice acá que primer lugar, muy bien.
Eso quiere decir que responden rápido. Desde el momento que inician, si les quedan en primer lugar es porque responden rápido y pues aciertan a las preguntas. Muy bien. Tercer lugar, ok, listo, no importa, muy bien. Listo, primer lugar, muy bien. Sí, eso quiere decir que el tiempo es óptimo y pues que aciertan, ¿cierto? Y como les digo, importante tener ahí lápiz y papel para ir desarrollando los ejercicios. Listo, queremos que la mayoría pues ya lo haya culminado para mostrar Yo acá creo en que ya, pantalla. Jenicita, para poder mostrarles la otra página. Ok, listo. Entonces, bueno, tú que estás ahí compartiendo pantalla, vamos a mostrar entonces cómo es que van a jugar para que conozcan las respuestas. Ok, muy bien. Por acá nos comentan Vamos, que Pepito primeros Pérez. lugares. Listo, entonces así les va a aparecer su juego para los que no lo han podido abrir. Ok, muy bien, Gina. Dice, la regla de inferencia a la cual habla sobre negando niego es. Ahí en el chat también pueden participar. ¿Cuál es? Modus tollendo tollens, ¿cierto? Muy bien, Pepito Pérez. Eso, ok, muy bien. Por aquí para los que están participando y están quedando en primer lugar, en tercer lugar, en segundo lugar, listo, excelente, muy bien. Luego le vamos dando siguiente. Ok. Listo, acá cuando uno se demora lo va mandando a un puesto más abajo y solo muestra los 5 primeros lugares. Listo, hay otra que dice, si estás preparado para la prueba POC, entonces te irá muy bien. Recordemos que estas son proposiciones simples, está unida con un entonces, es decir, que es el verde, ¿cierto? R, entonces Q. Ok, listo. Entre más rápido le demos siguiente y avancemos, pues más rápido vamos a quedar en primer lugar aquí en el juego, ¿no? En su prueba tienen que analizar muy bien y quemar las 2 horas con el fin de que tengan buen resultado. Listo, muy bien. Por ahí están participando, dicen en el chat que van en primero, en segundo lugar, muy bien. Tercer lugar, ok, excelente. Ok, Camilo, estamos retroalimentando aquí en pantalla, bueno. Ok, sean los conjuntos A con los elementos 4, 8, 12, 16, 20, 24 y B, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, ¿la intersección cuál es? Los elementos que se repiten entre ellos, ¿cierto? Dice que la intersección es 4, 8 y 12. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Exacto, muy bien. Sí, Ligibet, la puedes volver a hacer. ¿Cuántas veces deseen? La pueden volver a hacer. Sí. Si llueve, entonces es viernes. Si es viernes, entonces salgo a bailar. Por lo tanto, si llueve, salgo a bailar. Entonces, ¿cuál es? Esa es la C. El de color amarillo. Ajá, el naranja, muy bien. No. Sí, ok, ese era ese, muy bien. Y le vamos dando siguiente. Ok, por acá hay varios que dicen que van primero, segundo, tercer lugar, muy bien. Listo. Son 10 preguntas, ¿no? Vamos acá en las 5, vamos en pantalla. Sea el conjunto A intersección B intersección C, su interpretación sería. Entonces, ¿cómo nombramos eso en palabras? Es el azul, El azul. muy bien. Usan taxi, bus y metro simultáneamente. Muy bien. Sean los conjuntos. Bueno, aquí tenemos 3 conjuntos y el universal, ¿cierto? Estudiantes matriculados simultáneamente en cálculo integral y en pensamiento lógico, pero no
En álgebra, trigonometría y geometría. Muy bien. Es el naranja. Perfecto, muy bien. Sí, con ese pero no reconocemos que es una resta, ¿listo? Listo, muy bien. Listo, tenemos otra entonces, sean los conjuntos. A y B son subconjuntos de C, los dígitos, ¿verdadero o falso? Falso. Ok, Falso. falso, falso. Por acá ya se saben esas respuestas, mejor dicho, están pero rápidos, muy bien. La unión de dos conjuntos vacío y universal. El universal, ¿qué resultará? ¿Resulta el universal? Ok, muy bien, verdadero. Muy bien, listo. Vamos en la pregunta 9 de 10. ¿Verdadero o falso? Sean los conjuntos A, B, conjuntos no nulos y con A está contenido en B. Entonces, cualquier elemento de B pertenece a A. ¿Eso será verdadero o falso? Por acá me está preguntando que si hay asistencia. No, no vamos a pasar asistencia el día de hoy. La Es idea es que verdadero. ahorita les vamos a pasar unos links. Ese es falso, ¿no? No nulos y con A contenido en B. Entonces, cualquier elemento de B pertenece a A. Falso. Ese creo que es falso, creo que es falso. Falso, falso. Listo, muy bien. Sean las proposiciones P, matriculo cursos de cálculo, y Q, matriculo cursos de ingeniería. Entonces, P o negación de Q, ¿cuál sería? La azul. P o negación de Q. Ok, muy bien. Listo. Y le damos siguiente. Entonces, esto nos sirve para prepararnos, ¿cierto? Cómo estamos en conceptos básicos. Lo que vamos a hacer es que les vamos a pasar otras actividades y hay una especialmente que trae las preguntas con la misma forma que viene la POC, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un link, aquí ya le están compartiendo mi compañera en el chat, con los ¿Confirma cuales... si ya los ven? Si ya los ven, yo ya los tengo en el chat. Ajá. Sí, ya están en el chat. Ese que dice... Lógicaunad.com, prepárate. ese tiene las preguntas tal cual como vienen. No, señora. No, debe ser que tú las estás compartiendo solamente a alguien. Espérame un segundo. Ya les vuelvo a compartir. No me parece. Por favor, nos confirman en el chat, sí. Ok, Ya. por allí dicen que ya. Listo, ok, muy bien. ¿Y el de quizzes? El de Ok. prepárate. Bueno, ahí la idea es que practiquen, que le dediquen así sea una horita revisando esos temas y lo más importante es esa disposición y esa actitud que le van a colocar el día sábado. Todos resolvámoslo el día sábado, no esperemos hasta el domingo que se sature esa plataforma y que vayamos a tener dificultades. Entonces, nosotros desde la red de tutores, la zona Centro Boyacá, los estamos motivando para que
resuelvan su examen final con la misma actitud con la que matricularon el curso, con la que resolvieron sus actividades, con la que participaron en los CIPAS, en los B-Learning. Todo esto va a ser la cosecha. De verdad, lean lo mejor que puedan, tómense el tiempo y denle la importancia de este examen, que porque ya aprobaron el curso, pues entonces ya me tranquilizo. No se conformen con poco, vayan por los máximos puntos. La excelencia se puede obtener en la medida en la que uno se dedica, la disciplina igual. Entonces, establezcanse como metas desde que inscriben sus cursos, hacerlos de la mejor manera, en miras de que sus resultados sean los mejores, que al final siempre el que hace las cosas lo mejor que puede va a obtener una recompensa, van a llegar las oportunidades, y para eso es importante que todos estemos preparados con la mejor ética. No vayan a mandar a hacer esta prueba. Mire que todos los tutores podemos ver la dirección IP de donde contestan los exámenes que contratan. Entonces, lo mejor es que no nos arriesguemos. Cualquier punto que obtengan es importante, que ya va a ser para mejorar el promedio. Entonces, hagámoslo de la mejor manera. Les agradecemos enormemente su compromiso para con su aprendizaje, el hecho de que estén aquí. 85 estudiantes, bueno, se han ido desconectando, se cansaron, pero lo importante es que los que están aquí pues llegaron al final y practicaron y se llevan unos buenos enlaces para trabajar. Pues de mi parte, chicos, agradecerles. Decirles que esta página que la compañera está aquí compartiendo, la de Lógica UNAP, esta tiene preguntas súper para que ustedes se preparen. Es decir, mire, las preguntas vienen tal cual como les van a aparecer en la prueba. Pues no son las mismas, ¿no? Pero la forma es la misma, ¿sí? Análisis de relación, con múltiple o única respuesta. Entonces, para que por favor la repasen, que esa es excelente. Listo, entonces ya, pues yo creo que no siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por estar aquí pendientes, por estar participando, y sabemos que ustedes van a tener unos excelentes puntajes. Entonces, para que por favor las revisen Buenas en estos noches. días, las presenten, ojalá el sábado, como dice la compañera. Y una recomendación muy importante: vayan al entorno de calificaciones, verifiquen sus notas. Si tienen alguna dificultad, escríbanle un correo interno al tutor manifestándole pues su inconformidad o la necesidad de corrección, porque digamos, ya llega un tiempo en el que los docentes, los tutores no podemos modificar notas. Entonces, esa es nuestra mayor recomendación. Estén muy atentos a esas calificaciones. Carlitos, ¿algo para decir ya para cerrar? No, chicos, de que por favor entonces se pongan las pilas en este examen final, saquen el tiempito, no dejen pasar de las 2 horas de presentación del examen, porque de pronto se les daña el intento. Entonces, por ahí faltando 5 minuticos para que se completen las 2 horas, de una vez enviarle el intento y listo. Cualquier inconveniente que tengan, ya saben, entonces un WhatsApp con la imagen, con el pantallazo de lo que sucede, pues para poder colaborarles en algo. Entonces yo espero que todo funcione muy bien. Entonces les deseo lo mejor de los éxitos y que les vaya muy bien en su prueba final. Profesor, una pregunta. Buenas noches, primero que todo. El line o la línea para el simulador, ¿cuál es? ¿Tú no lo tienes en el chat, Francisco? ¿Para el No, simulador señora. Lógica UNAP? ¿Para el de las Sí, tablas? señora. Correcto, Ese sí, señora. lo encuentras en el anexo de la tarea 1. Ah, ya me acordé. O sea, Ok, tener gracias, ahí, profe. esa es otra recomendación, gracias Francisco, es tener a la mano el material, o sea, sentarse en un lugar cómodo, que nadie los vaya a interrumpir, y tener a la mano el material. Entonces, lo que dice Francisco, tener abierto el link del simulador, tener ahí un lápiz y papel, tener las tablas de verdad, tener las leyes de diferencia, ¿sí? Tener todo su material ahí a la mano, efectivo, que les va muy bien. Listo. Ingeniera, Gracias, buenas doctores. noches. Feliz noche. Con gusto, Francisco.
Los Buenas puntos noches, de B-Learning se asignan cuando se cierren las 3 tareas. ¿Qué pasa si los estudiantes tienen 100 puntos en la tarea 1, 100 puntos en la tarea 2 y 150 en la tarea 3? Los puntos que los que obtuvieron cuando asistieron al B-Learning, pues sencillamente se pierden. Eso es importante que quede claro. Esos puntos no se colocan ni en pretarea ni en la POC. Entonces, solo se distribuyen en los puntos faltantes en cada una de las tareas, ¿listo? Pero eso es cuando se cierre el sistema porque, digamos, en este momento estamos en esa asignación de puntos y es un proceso hasta que se migre, digamos, el porcentaje de calificaciones antes de la tarea final, ¿listo? Antes del Buenas examen final, noches. perdón. Buenas Camilo, noches, Camilo. buenas noches. Una preguntita. ¿La evaluación se abre el sábado a partir de las 00 horas? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ok. Mil gracias. Y muy se buenas cierra noches para el todos. domingo a las 11:50 p.m. Muchas gracias. Bendiciones para Ok. todos. Muy bien. Ok, Camilo, con gusto, que estés bien. Entonces damos por terminada esta sesión. Mil gracias a todos por acompañarnos y les estaremos enviando la grabación. Una feliz noche y que les vaya muy bien en ese examen final. Listo, profesor, muchas Tutor, gracias. una pregunta. Cuéntanos. No necesitamos escribirnos, solamente es entrar y responder la evaluación, ¿no? Sí, no necesitas inscripción. bueno. Tiene un Entorno solo de intento. evaluación. Igual que en la primera. Sí, señora. Sí, solamente es hacer clic allí en el link de la evaluación final e iniciar el intento. Solo tienen un intento. Bueno, muchísimas gracias. Ok, Yo les buenas noches. Terminamos Listo, grabación y concluimos. ¿Listo? si ya no hay más Jenicita, Carlitos, preguntas. muy amables. Gracias.